Capítulo 8. Arrodillado en la nieve que se derretía lentamente, Jon Snow, el día del 11, hijo bastardo de Lord Eddard Stark, señor de Winterfell y guardián del norte, observó con gran expectación cómo los 20 hombres con los que estaba avanzaban lentamente a través de la nieve ligeramente cubierta. Bosque hacia su destino. A pesar de que la ciudadela y los maestres del sur declararon que el invierno había terminado oficialmente y que la primavera estaba sobre ellos, toda la gente del norte sabía que eso solo importaba realmente a la gente al sur del cuello. Porque en el norte la nieve era casi constante. Y como decían las palabras de la casa Stark, el invierno siempre regresaba. ¿Seguir nuestro ritmo, muchacho? No puedes quedarte atrás con nosotros. Jon giró la cabeza y vio al líder de este grupo, el primer guardabosques Arwyn, el hijo de Huyen, el maestro de caballos de Winterfell. Asintiendo, Jon miró alrededor de los árboles que lo rodeaban y se tomó su tiempo para localizar a cada Wolf Ranger que los acompañaba en esta tarea, que de hecho resultaron ser los 20. La idea de los Wolf Rangers surgió de su hermano Rab, poco después del incidente en el Bosque de Dios con Lady Stark hace casi un año. Numerosos señores del norte y gente pequeña por igual habían comenzado a acudir a su señor padre alegando que los bandidos habían estado atacando a lo largo del camino real entre Moat Cailin e Invernalia, así como a lo largo de los caminos menores que conectaban las fortalezas principales del norte entre sí. Los señores del norte habían enviado a sus hombres para intentar cazarlos, pero nadie tuvo éxito. Era como si los bandidos fueran viento, golpeaban con fuerza y desaparecían. Muchos creen que eran simples bandidos que intentaban aprovechar el gran terreno del norte y su repentino aumento del comercio para obtener ganancias, incluso su señor padre creía que así era. Pero el maestro Knox no lo hizo. Entonces, con el permiso de su señor padre, Knox había ideado una trampa. 4 pequeñas caravanas comerciales con un puñado de carros cubiertos cada una salieron de Winterfell y viajaron a través del área que los bandidos atacaban con frecuencia. Luego se hizo saber que cada caravana transportaría un artículo diferente, vidrio, comida, lana, metal y otras sustancias. Pero la verdad era que lo único en cada una de las caravanas eran docenas de hombres Stark en armas. Finalmente llegó a Winterfell la noticia de que los bandidos habían atacado solo una caravana, la que se suponía que llevaba vidrio a War Harbor. Después del único ataque, el maestro Knox estaba convencido de que los bandidos no eran bandidos comunes en absoluto, sino más bien mercenarios de esos y que el norte necesitaba tomar represalias y derrotar a los bandidos para enviar un mensaje a MYR, el único otro fabricante de vidrio conocido. Tanto en esos como en Poniente. Sin embargo, su señor padre no estaba convencido ni de que los bandidos fueran mercenarios ni de la participación de MYR. Pero estuvo de acuerdo en que los bandidos tenían como objetivo los cargamentos de vidrio y, por lo tanto, ordenó a los señores del norte que proporcionaran más hombres para ayudar a defender las caravanas. Durante semanas después, los señores y hombres del norte buscaron al resto de los bandidos, pero no los vieron. Al final, fue Raba quien se le ocurrió la idea de crear un grupo especial de hombres modelado a partir de una combinación de los mandalorianos de los cuentos del maestro Knox y los Rangers de la Guardia Nocturna. Serían soldados pagados, como quería el maestro Knox, y sus deberes serían viajar específicamente por el norte y cazar bandidos y otros que amenazaran la paz del norte. Con el permiso de Lord Stark, rápidamente se envió mensaje a todos los asentamientos cercanos de que estaban buscando voluntarios para crear este nuevo grupo de guardabosques, cuáles implicarían sus deberes y que serían compensados en consecuencia. Al principio, docenas, tal vez incluso más de 100 hombres, tanto viejos como jóvenes, llegaron a Winterfell buscando unirse a este nuevo grupo. Claro, Jon estaba seguro de que casi todos se sintieron atraídos por la promesa de una moneda más que por cualquier otra cosa. Desafortunadamente para los voluntarios, no fue Ser Roderick ni siquiera Ser Jory el responsable de entrenarlos, sino el maestro Knox. A los pocos días, más de la mitad de los voluntarios se habían marchado. Y cuando Knox los declaró mayoritariamente aptos para su primera misión, solo quedaban 20. Y ahora Jon estaba con esos 20 hombres que lograron superar el entrenamiento del maestro Knox, cazando a los bandidos restantes y tratando de encontrar de dónde habían venido los hombres en primer lugar. Sí, asintió Jon, respirando profundamente y llamando a la fuerza para tratar de calmar su corazón acelerado como el maestro Knox le había enseñado a hacer. Puedo seguir el ritmo. Bien, asintió Arwyn. Lord Stark y tu hechicero dijeron que serías una ventaja para nosotros a la hora de encontrar a estos cabrones. Espero que tuvieran razón. Y espero que el hechicero te haya enseñado algunos trucos que nos serán útiles. Porque no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. Para encontrar a estos cabrones que están asaltando nuestras líneas. Manteniendo la boca cerrada, Jon se tragó la réplica que quería soltar.
Si bien la gente de Winterfell en general lo había tratado mejor que Lady Stark, al final, todavía era un bastardo a sus ojos. Algo que el maestro Knox le había recordado varias veces. Tu nombre no es más que un nombre, Jon Snow, le había dicho su maestro. No te define, por mucho que la gente crea lo contrario. Y hasta el momento en que puedas demostrar que esos detractores están equivocados, usa tu título, abrázalo. Quita aquello que los demás sienten que les hace tener poder sobre ti. Y descubrirá que nunca podrán usar su nombre en su contra. Y con el tiempo demostrarás que todos son tontos. Jon cerró los ojos, se arrodilló y colocó la palma de su mano derecha contra el suelo. Jon cerró los ojos y dejó escapar un suspiro mientras profundizaba en la fuerza, concentrando el poder arremolinado dentro de él en el suelo y luego extendiendo la mano para sentir su entorno. Podía sentir los árboles, la hierba, los animales moviéndose por el bosque mientras desaparecían. Pero, sobre todo, podía sentir la leve sensación que había estado buscando. Manteniendo los ojos cerrados, Jon mantuvo su mano derecha firmemente presionada contra el suelo y dejó que la fuerza guiara su mano izquierda mientras señalaba a lo lejos. Son así, dijo con convicción. 1 hora, tal vez 2 a pie. También podía sentir la duda de Arwyn. ¿Estás seguro, muchacho? Sí, asintió Jon, abriendo los ojos y poniéndose de pie. Después de todo, el maestro Knox nos ha enseñado a mí y a mis hermanos verdaderos algunos trucos. Este es uno de los míos. Incluso después de estudiar con el maestro Knox durante varios años, todavía le sorprendía a Jon lo versátil que era realmente la magia, o más bien la fuerza. Entre él, Rab y Arya, como Sansa había rechazado cualquier forma de instrucción del maestro Knox, cada uno de ellos tenía sus fortalezas y debilidades a la hora de usar sus nuevos poderes. Rab casi tenía un aura a su alrededor, como lo describió el maestro Knox. Era un líder natural y podía pensar rápidamente, respondiendo preguntas durante sus lecciones con el maestre Luwin casi tan pronto como el maestre las hacía. Las habilidades de la fuerza de Arya se habían formado de una manera muy diferente a las de Rab o a las suyas propias. Su querida hermana pequeña apenas podía levantar una piedra con la fuerza. Pero, en cambio, podía usar la fuerza para fortalecer su pequeño cuerpo de una manera que la hiciera más rápida y casi físicamente más fuerte que Rab y él mismo. Sin duda, tanto él como Rab podrían hacer lo mismo. Pero cuando necesitaban concentrarse para lograr el resultado deseado, Arya podía hacerlo de forma natural. Y no solo eso, sino que tenía la asombrosa habilidad de hacerse desaparecer. No literalmente, por supuesto, pero era casi como si pudiera hacer que la gente olvidara momentáneamente su presencia. Por supuesto, esto había causado más de unas pocas discusiones con Lady Stark, ya que Arya frecuentemente usaba sus dones para eludir sus lecciones femeninas con la septa Mordane. Y en cuanto a él mismo, había desarrollado una habilidad que más interesaba al maestro Knox. Podía rastrear a cualquier persona o cualquier cosa. Incluso días después de su paso y aunque no hubieran dejado ninguna señal evidente. Master Knox lo llamó seguimiento de la fuerza y afirmó que, con el tiempo, Jon podría rastrear a cualquier individuo, incluso si el rastro tenía días o incluso semanas. Al principio, Jon no sabía qué pensar de sus poderes. Quería poder usar rayos como el maestro Knox, pero en cambio la fuerza se había manifestado dentro de él para darle esta habilidad. Decir que se había sentido decepcionado era quedarse corto. Pero después de varias semanas con el maestro Knox desarrollando sus poderes, Jon había comenzado a ver los beneficios de tal habilidad. No se trataba solo de una presa o de algún que otro bandido al que podía rastrear en campo abierto. Pero en Winterfell podía entrar en una habitación y, con una cantidad decente de concentración, podía incluso identificar y localizar a quienes habían estado en la habitación recientemente. Y era gracias a sus habilidades de rastreo que ahora estaba con los Wolf Rangers, cazando a los bandidos que habían estado plagando sus líneas comerciales durante meses. No es que estuviera peleando, por supuesto. A pesar de haber sido entrenado por el maestro Knox durante años, su padre aún no le había regalado una verdadera espada propia. Entonces, en cambio, todo lo que tuvo que conformarse fue la pequeña daga que le había regalado su padre en el día de su apellido. Jon se mantuvo unos pasos detrás de los guardabosques e hizo todo lo posible para seguir el ritmo de los hombres mayores y más experimentados de Winterfell. Para cuando uno de los guardabosques que lideraba el grupo y que actualmente se encontraba en la cima de una pequeña colina levantó la mano pidiendo que se detuviera, Jon estaba casi sin aliento y tuvo que apoyarse contra un árbol para estabilizarse mientras tiraba. En la fuerza para reponer sus fuerzas. Ahora entiendo de qué estaba hablando el maestro Knox. Pensó Jon, mirando a los guardabosques a la vista de sí mismo y notando que ninguno de ellos estaba trabajando tan duro como él. Puede que tengamos la fuerza a nuestra disposición, pero hay mucho que decir sobre la experiencia y la resistencia.
John se mantuvo cerca de Arwin y se mantuvo pegado al suelo mientras seguía al primer guardabosques hasta la cima de la colina. Una vez en la cima, John inmediatamente se escondió detrás de un árbol. En un pequeño barranco en el lado opuesto de la colina había una casa de tamaño decente, sin duda la casa de la familia de un pescadero, ya que estaba ubicada muy cerca del gran arroyo que desembocaba en el Cuchillo Blanco. Pero no fue la casa más grande que el promedio lo que hizo que el guardabosques líder ordenara un alto, sino más bien los dos hombres que John podía ver parados afuera de la puerta hablando entre sí. Dos hombres que decididamente no eran norteños. Un hecho que se confirmó cuando John usó la fuerza para aumentar su audición para intentar espiar su conversación, solo para darse cuenta de que no entendía la lengua en la que hablaban. Bueno, muchacho, parece que tenías razón, le susurró Arwin mientras los dos observaban la granja. Dos hombres en guardia, pero según el último informe habíamos calculado que eran más de 2 docenas. Podría estar dentro, susurró el otro guardabosques. Esa granja es lo suficientemente grande como para que quepan todos. Sí es un poco estrecha, pero funcionaría. Bueno, entonces esto nos lo pone más fácil, asintió Arwin. Corre la voz a los demás. Divídanse en grupos de 3. Los atacaremos desde el norte, sur, este y oeste. Nuestros mejores arqueros se quedarán aquí con el niño. La señal para moverse será cuando ensartemos a esos dos. Hijo de puta haciendo guardia. John, quédate aquí. Lo último que necesito es que te pongas cabezón y te maten. Solo los dioses saben lo que Lord Stark me hará si no regreso contigo sano y salvo. John quería decirle al hombre que estaba listo para demostrar su valía, tanto ante Lord Stark como ante la gente del norte, pero no se le dio la oportunidad ya que el primer guardabosques aparentemente desapareció entre la hierba y los árboles que los rodeaban, llevándose casi todo de los guardabosques con el poco después y dejando a John con los 4 que eran considerados entre los mejores arqueros del norte. Demonios, John incluso había visto a algunos de los hombres disparar una flecha de una manera que le permitía doblarse alrededor de un obstáculo para alcanzar los objetivos que había detrás. Manteniéndose cerca del suelo, John observó, más a través de la fuerza que con sus ojos, mientras los guardabosques silenciosamente tomaban posiciones alrededor de la granja. Los dos guardias que estaban en la entrada seguían hablando y sin darse cuenta de que su muerte se acercaba lentamente. Algo no está bien. John pensó mientras los guardabosques a su lado preparaban sus flechas. ¿No debería haber más guardias? La granja es grande, sin duda. ¿Pero realmente puede albergar el número de hombres que se sospecha que están con estos bandidos? Dejando que la tierra a su alrededor se desvaneciera, John recurrió a la fuerza y extendió la mano con sus sentidos, tratando de aislar la sensación de inquietud que estaba teniendo. Casi de inmediato reconoció lo que estaba mal, cuando sintió una docena de presencias acercándose a los pocos que habían quedado atrás desde la dirección opuesta de la granja. «Están detrás de nosotros». John gritó, poniéndose de pie, mientras sacaba la daga de su cadera, su corazón latía rápidamente en su pecho. Los 4 guardabosques se sobresaltaron ante su grito, pero rápidamente se recuperaron cuando gritos de guerra surgieron de los árboles detrás de ellos, seguidos pronto por la docena de bandidos que John había sentido. Sosteniendo su daga con ambas manos, la mente de John se quedó en blanco y se quedó inmóvil mientras observaba cómo los bandidos corrían hacia ellos con las armas en la mano. Todos los pensamientos sobre el entrenamiento del maestro Knox, las lecciones de su señor padre y los consejos de Sir Roderick lo abandonaron mientras permanecía allí. Incluso cuando un bandido se acercó a él, con la espada en alto listo para cortarlo, John no podía mover un músculo de su cuerpo. Justo cuando la espada estaba a punto de caer, el bandido se sacudió cuando una flecha apareció en el ojo del hombre. Un par de manos ásperas lo agarraron por los hombros y lo arrojaron a un lado y al suelo. «Fuera de la pelea, muchacho». John se puso de costado y observó con los ojos muy abiertos cómo los 4 guardabosques luchaban contra los bandidos. No se parecía a nada que John hubiera pensado que sería la batalla. No fue glorioso. No fue honorable. Fue simplemente matar. Para cuando los bandidos lograron acortar la distancia entre ellos y los guardabosques, 4 de ellos habían sido asesinados por las flechas de los guardabosques. Pero a pesar de lo cerca que estaban, los guardabosques mantuvieron sus arcos, usándolos como bastones para desviar espadas y hachas incluso cuando intentaban marcar flechas. Observó cómo uno de los guardabosques agarró una flecha por el eje cerca de la cabeza y la usó para apuñalar a un bandido en la garganta, solo para sacar la flecha, derramando la sangre del hombre sobre él y luego hacer una muesca y soltar la flecha. El ojo de otro bandido. Solo para recibir una espada en la espalda en el momento en que derribó a ese bandido. Otro explorador había dejado caer su arco y había desenvainado la espada corta, pero estaba rodeado y superado en número.
Logró asestar un solo corte antes de que un bandido le abriera el muslo, haciéndolo tambalearse antes de que un segundo corte le abriera la garganta. El guardabosques que había arrojado a John había desenvainado su propia espada corta y se paró protectoramente frente a John mientras se defendía de un hombre que gritaba en una lengua extraña. «Lárgate de aquí, muchacho», gritó el guardabosques cuando encontró una abertura y cortó al bandido. «No podemos luchar mientras intentamos protegerte en ese». Sus palabras murieron cuando algo cálido salpicó el rostro de John. John se llevó una mano temblorosa a la cara, se secó la sustancia tibia y apartó la mano. Sangre. Mirando desde su mano al guardabosques que lo había estado defendiendo, el corazón de John se aceleró aún más cuando vio al guardabosques caer de rodillas antes de caer a su costado. Una flecha en el cuello y dos más en el pecho. Al mirar hacia arriba, el mundo que lo rodeaba casi pareció detenerse mientras observaba a un bandido en la distancia marcar una flecha en su arco y apuntar. Casi podía ver la flecha oscilar ligeramente cuando salió del arco, dirigiéndose directamente hacia John. Y, sin embargo, incluso viendo la flecha acercándose a él, John todavía no podía mover su cuerpo. Mover. 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 Muévete. Lo último salió como un grito cuando John finalmente obtuvo el control suficiente para rodar hacia un lado. Pero incluso entonces, ya era demasiado tarde cuando la flecha le rozó la frente encima del ojo izquierdo, dejándole un dolor punzante mientras se alejaba rodando. Alcanzando su ojo, los dedos de John tocaron el corte en su frente. Sangre, pensó, apartando la mano y mirándola. Mi sangre. La sangre de un guardabosques. Tanta sangre. Un nuevo par de manos ásperas lo agarraron y lo hicieron girar, obligándolo a levantar la vista y ver a uno de los bandidos acercándose a él. Joder, maldijo el hombre, su acento no era del norte. No nos inscribimos para matar a ningún niño. Un trabajo es un trabajo, dijo otro, con un acento similar pero ligeramente diferente. Nos pagan. Matamos. No hacemos preguntas. Ahora termina antes de que los demás nos alcancen. El hombre encima de John dejó escapar un suspiro antes de levantar su espada, apuntando hacia el corazón de John. Pensamientos sobre sus hermanos pasaron por su cabeza mientras miraba la espada lista para quitarle la vida. Del maestro Knox, de su señor padre. No. Esto no puede terminar así. No puede. No. John gritó, sosteniendo sus manos delante de él y reuniendo la fuerza antes de atacar con ella como lo había hecho innumerables veces bajo la tutela del maestro Knox. El hombre que estaba encima de él solo tuvo un momento para abrir mucho los ojos con sorpresa antes de ser arrojado lejos de John y hacia el árbol detrás de él. John se puso de pie y extendió las manos a los costados, esperando que el siguiente bandido intentara llegar hasta él. El resto de los hombres que habían estado asolando el norte hicieron poco más que mirar a John mientras intentaban descubrir qué acababa de suceder. Pero antes de que alguien pudiera moverse, gritos de Winterfell llegaron desde la colina detrás de John. Casi se hundió de alivio al sentir a los exploradores del norte caer sobre los bandidos. Pero su alivio duró poco cuando uno de los hombres recuperó su ingenio y atacó a John con su espada en alto. Actuando únicamente por instinto, John arrojó sus manos hacia el hombre que avanzaba, atacando con la fuerza. Al igual que el hombre anterior, este apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo antes de ser arrojado hacia atrás y contra otro árbol con suficiente fuerza como para romper el tronco por la mitad cuando el hombre lo impactó. John giró sobre sus talones y se preparó para luchar un poco más, solo para descubrir que no había enemigos. Con el resto de los guardabosques acudiendo en su ayuda, los bandidos restantes se rindieron, murieron o huyeron. John no estaba seguro de cuál. Pero lo que sí sabía es que todo había terminado. Y al darse cuenta, la sangre de John comenzó a enfriarse mientras miraba sus manos ensangrentadas. Bueno, que me jodan, John, murmuró Arwyn, acercándose y palmeando a John en la espalda con suficiente fuerza como para hacerlo retroceder un paso. Supongo que el hechicero ha estado enseñando más que unos pocos trucos, ¿eh? Derribó a un hombre 2 o 3 veces tu tamaño con apenas 11 días de nombre. Realmente eres un hijo del norte, muchacho. Parpadeando, John miró de sus manos a los dos bandidos que había arrojado lejos de sí mismo. El que no atravesó el árbol quedó apoyado en la base del tronco. Su cuerpo se dobló hacia atrás en un ángulo antinatural. Y el segundo, el que había atravesado el árbol, tenía astillas del tamaño de los dedos de John saliendo de su pecho, piernas y brazos. Apenas tuvo tiempo de toser antes de sentir que su estómago lo traicionaba y perdía el ayuno y la comida de la noche anterior. Y entonces el suelo se precipitó hacia él mientras la oscuridad nublaba su vista. Al entrar en las cámaras del pequeño consejo, Jon Arryn, mano del rey, dejó escapar un suspiro de frustración ante lo que tenía ante él.
De los 7 hombres que componían el pequeño consejo, solo 2 estaban presentes actualmente. Lord Stannis estaba sentado con la espalda recta, leyendo un trozo de pergamino con un cáliz a su lado. Sin duda un agua en el mejor de los casos. Y el otro ocupante era Lord Varys, el maestro de los susurros. El eunuco estaba de pie junto a la ventana abierta, contemplando la bahía de Blackwater. Pero además de ellos, el resto del consejo pequeño estuvo ausente. Sin duda, Viselle está arrastrando los pies, tratando de actuar según su edad y creyendo que ha engañado a todos, pensó Jon mientras asentía rápidamente hacia Stannis antes de rodear la mesa para tomar asiento. Sin duda, Baelys está encontrando una manera de hacer que aparezcan más monedas de la nada para apaciguar los apetitos del rey. Y Renly, Seven solo sabe dónde está ese chico. Le advertí a Robert que su hermano menor aún no estaba listo para asumir el cargo de maestro en derecho. Claro, Robert no es alguien que cambie de opinión una vez que está decidido. Basta mirar su opinión actual sobre los Targaryen para saberlo con certeza. Y sin duda Barristan todavía está con el rey. Lord Han lo saludó Varys cordialmente mientras el eunuco se alejaba de la ventana y se dirigía hacia su asiento. Lord Varys, Jon saludó al hombre. De todos los miembros del pequeño consejo, Varys fue el que más preocupación le causó a Jon. Stannis era predecible. Renly era fácil de manipular. Viselle era fácil de anticipar una vez que veías a través de su fachada. Y a Baelys solo le importaban sus propios intereses al expandir su moneda e influencia. Pero Varys era un enigma. El hombre no solo había logrado sobrevivir a su mandato como miembro del pequeño consejo del Rey Loco, sino que también había logrado integrarse sin problemas en el pequeño consejo de Robert. Y si bien podía anticipar y predecir a los demás miembros del consejo en función de sus deseos y necesidades, Varys era un completo misterio. Realmente parecía querer decir lo que dijo cuando Jon habló por primera vez con el hombre. Yo sirvo al reino, Lord Han. Alguien también lo ha hecho. Pero el día en que realmente creyera eso sería el mismo día en que se comiera su propio zapato. Si Jon se hubiera salido con la suya, Varys habría sido excusado del consejo en el momento en que Robert fue coronado. Pero el problema era que lo necesitaban. Necesitaban su red de espías. Había estado intentando durante años, desde su nombramiento como mano, intentar encontrar sutilmente a otro que pudiera asumir el puesto de Varys, pero durante más de 10 años fracasó en todos los intentos. Así que ahora no tenía más remedio que aceptar al eunuco por necesidad. Momentos después de que Varys tomara asiento, las puertas de las cámaras del pequeño consejo se abrieron una vez más cuando Baelys y Renly entraron, los dos determinados sin mirarse el uno al otro con un Viselle que se movía lentamente detrás de ellos. Perdón por la tardanza. Lord Han, murmuró Viselle mientras se tambaleaba hacia su asiento, su actuación se estaba volviendo bastante débil para Jon, pero no lo suficiente como para que él lo llamara la atención. Yo también pido perdón, Lord Han, sonrió Baelys, inclinándose levemente mientras tomaba asiento y sacaba su libro de contabilidad. Pero hubo algunas discrepancias que sentí la necesidad de abordar antes de comenzar hoy. Y creo que ahora que todos estamos. No estamos todos aquí, interrumpió Jon rápidamente. Esperaremos a Robert antes de comenzar. Miradas de duda cruzaron el rostro de cada miembro del pequeño consejo, incluso Stannis parecía curioso. ¿Y por qué no lo harían? Era bien sabido que Robert despreciaba estas reuniones. Contando monedas de cobre, los llamaba siempre. Pero Jon conocía a su antiguo pupilo y ahora al rey. Sabía exactamente qué decir para que el chico hiciera lo que quería que hiciera. Y, efectivamente, solo tuvo que esperar unos momentos más antes de que las puertas de las cámaras del pequeño consejo se abrieran de nuevo. Su excelencia, poniéndose de pie con el resto del consejo, Jon inclinó la cabeza mientras el rey Robert, copa de vino en mano, entraba a la cámara del consejo con Ser Selmay y el escudero del rey, Lancel, justo detrás de él. Ah, guarda esa mierda, Jon, y siéntate. Todos ustedes. Robert refunfuñó mientras se dirigía a su asiento y se dejaba caer en él mientras le tendía su taza a Lancel para que la llenara. Entonces, estoy aquí. Dijiste que había noticias del norte. ¿Qué es? Jon pudo ver la mandíbula de Stannis apretarse mientras el reconocimiento brillaba en sus ojos sobre cómo Jon había logrado que el rey asistiera a la reunión. Con el tiempo, afirmó Jon, tomando asiento al igual que el resto del consejo. Primero, sin embargo, tenemos varios asuntos que debemos discutir y que conciernen al reino. Varys, déjanos comenzar contigo. ¿Qué noticias hay del reino? Jon pudo ver a Robert desinflarse visiblemente. Se preocupaba y llamaba al hombre como si fuera su propio hijo, sin duda.
Pero después de años de lidiar con el hombre errante, John descubrió que simplemente había dejado de preocuparse por los caprichos de Robert. Varys, aprovechando la oportunidad, empezó a hablar. Han llegado a mis oídos canciones de que Oberyn Martell ha estado recorriendo las ciudades libres de Essos con su amante Ellaria Sand. Sin duda, buscando engendrar algunos bastardos más con algunas mujeres de Essos, bromeó Renly, riéndose levemente de su propia broma. A John, sin embargo, no le hizo gracia. Si bien se sabía que el hermano menor Martell era un vagabundo, su paradero actual era motivo de preocupación. ¿Ha hecho contacto con los Targaryen exiliados? Robert se enderezó al instante, sus ojos adquirieron el mismo fuego que siempre entraba en ellos cada vez que los dragones entraban en la conversación. Afortunadamente, Varys negó con la cabeza. Si hubo un punto de discordia entre Jon y Robert, fue el destino de los niños Targaryen restantes. La idea de matarlos a ambos todavía inquietaba a Jon. Aunque admitió que resolvería muchos problemas, también crearía muchos otros. No. La mejor opción sería capturarlos a los dos y traerlos de regreso a Westeros. Viserys, por supuesto, tendría que ser enviado al muro. Pero al menos allí, una vez que hubiera hecho su juramento, no podría intentar reclamar legalmente la corona. Pero la niña, Daenerys, tenía potencial. Si ella estuviera dispuesta a casarse con el príncipe heredero Joffrey, entonces el reinado de Robert y la continuidad de los Baratheon en el trono serían incuestionables. Pero Robert no estuvo de acuerdo. Solo quería a los dos muertos. No, no lo ha hecho, dijo Varys con un suspiro. Me temo que después de la muerte de Ser Willem Darry los dos Targaryen restantes han desaparecido. Los dos son bastante expertos en esconderse de mis pajaritos. Quiero que los encuentren a ambos, Varys. Robert casi gritó, levantándose ligeramente de su asiento. Quiero que los encuentren y los maten. Mis pajaritos están haciendo lo mejor que pueden, Excelencia, asintió Varys. Pero creo que están jugando con las pocas familias que todavía son leales a los Targaryen en Essos o haciendo promesas a otros a cambio de protección. Los Targaryen y su destino se pueden discutir en una fecha posterior, interrumpió Jon, terminando la discusión con una mirada fija a Robert. Si Oberyn Martell no ha viajado a Essos para buscar a los exiliados Targaryen, entonces sus pajaritos han logrado saber por qué está allí. Sí, Lord Han. El príncipe Oberyn no ha sido discreto durante sus viajes, asintió Varys. Aparentemente, está pidiendo a todos información sobre cierto hombre. Un hombre ciego con rasgos valirios. No hacía falta ser el hombre más sabio del reino para entender a qué se refería Varys también. El hechicero del norte, afirmó Stannis. ¿Por qué Dorne estaría interesado en el hombre? Ha jurado lealtad a la casa Stark. Pero no ha hecho ningún juramento, ni a la casa Stark ni a la corona. Visenya intervino, repentinamente enérgico mientras su fachada se desmoronaba, como siempre ocurría cuando se sacaba a relucir el tema del hechicero. Si Dorne está interesado en el hombre, entonces quizás realmente sea un leal a Targaryen que simplemente está preparando la tierra para el regreso de su amo. Jon pudo ver el mismo fuego regresar al ojo de Robert y supo que necesitaba cortar esa línea de pensamiento. No tenía idea de por qué Visenya parecía despreciar tanto al hombre, pero el gran maestre aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba para pintar al hechicero con poca luz. Pero esta vez se salvó de tener que decir algo cuando Stannis habló. Eso es poco probable, afirmó Stannis, fijando al gran maestre con una mirada que hizo callar al anciano. Desde su llegada a Poniente, el hechicero solo ha demostrado ser un beneficio. Casi sin ayuda derribó a los Greyjoy y devolvió la paz al reino. Y con su trabajo en el norte en la creación de vidrio, la imprenta, sus regalos de nuevos alimentos al norte, así como sus innumerables otras contribuciones que han traído más riqueza y estabilidad al reino de lo que hemos visto en años. Si realmente está tratando de alterar el equilibrio de la tierra para hacerlo más fácil para un Targaryen resurgimiento, entonces está haciendo un mal trabajo. De hecho, me atrevería a decir que el hechicero ha sido responsable de más avances tecnológicos y sociales en los últimos años que los maestres de la ciudadela en los últimos siglos. Stannis no estaba mintiendo. Los avances provenientes del norte, de todos los lugares, superaron con creces cualquier avance que los maestres hubieran logrado en más de un siglo. La imprenta que había en Winterfell podía producir libros tan rápido como les proporcionaban papel. Y aunque los efectos todavía eran relativamente menores, no hacía falta ser archimestre para saber lo que estaba por venir. La alfabetización en Poniente era común solo entre la nobleza, e incluso entonces, la alfabetización competente generalmente estaba reservada solo a aquellos que pertenecían a las familias nobles. Y eso se debía principalmente a la escasez de libros debido al tiempo y esfuerzo que requería hacerlos. Pero ahora, con una sola máquina, ese argumento era nulo y sin valor.
La literatura podría producirse de manera eficiente y barata. Pronto, mucha gente pequeña de todo Poniente estaría leyendo, lo que a su vez probablemente obligaría a sus señores a intensificar sus propias lecciones como represalia. El alto horno fue también una maravilla tecnológica. Una bomba gigante capaz de fundir toneladas de mineral de hierro a la vez para convertirlo en acero de alta calidad, mucho mejor que cualquier cosa que hubieran tenido antes. Y, nuevamente, podría hacerse a un ritmo casi inaudito. No le sorprendería a John que en unos pocos años el norte lograra superar a las tierras occidentales como la fuerza marcial mejor equipada y armada. Luego estaba el vaso, cuya fuerza de alguna manera logró superar cualquier cosa que pudieran comprarle actualmente a MYR. Y mientras que para muchos en los reinos del sur significaba poco, para el norte era una cuestión de vida o muerte. Ahora que podían producir su propio vidrio, podían crear jardines de vidrio que podrían alimentar a la mayor parte del norte incluso en pleno invierno. Sin embargo, eso también creó un nuevo problema ya que muchas de las casas del sur dependían del norte para comprar sus cosechas, incluso si les molestaba admitir que dependían del norte para cualquier cosa. Luego estaban las docenas de otros pequeños objetos que el norte había estado creando durante los últimos 5 años. Cuando no producían vidrio para los jardines de cristal, los vidrieros fabricaban copas de vino o piezas de arte decorativas que se estaban volviendo muy populares entre la nobleza de Poniente e incluso entre los ricos de las ciudades libres, si se quería que los pajaritos de Veris fueran creído. Luego estaban también los resortes que se usaban no solo para crear nuevos colchones, que eran mucho más cómodos y duraderos que los colchones de plumas, sino que también se usaban en tamaños más grandes para estabilizar los carruajes mientras viajaban. En verdad, el norte se estaba convirtiendo rápidamente en el apogeo del avance tecnológico en Poniente, lo cual era un hecho que muchos, incluido John, habrían considerado imposible hace apenas unos años. Sí, el maldito hechicero ha demostrado su valía, refunfuñó Robert, agitando la mano con desdén ante las preocupaciones de Piselle. Y si muestra alguna lealtad a los jodidos dragones, entonces confiaré en Ned para encargarse de él. Basta de serpientes, ¿qué carajo sigue? Canciones del dominio, excelencia, informó Varys al consejo. Lord Charlie ha enviado a su hijo mayor al norte para obtener la aprobación del hechicero. Desde el momento en que mis pájaros cantaron sobre su partida, ya debería haber llegado a Invernalia. Y Garland Tyrell ha tomado al segundo hijo de Lord Tarly como su escudero. ¿El chico de Tarly? Renly cuestionó. Recuerdo al niño, vagamente. Un niño gordito que ni siquiera podía sostener una espada de entrenamiento en sus manos sin temblar. Sin duda, Lord Tarly espera que el hechicero pueda convertir al niño en algo parecido a un heredero razonable, suspiró dramáticamente Baelys. Espero que Lord Tarly no se ofenda porque el hechicero envía a su hijo de regreso al sur como lo ha hecho con docenas de otros. Baelys dijo la verdad del asunto. Desde que la ciudadela había declarado el fin del invierno de 3 años que Westeros acababa de soportar, docenas de señores de todo el reino, desde Barralon hasta Stone's End y hasta Highgarden, habían enviado a sus herederos al norte para tratar de obtener la aprobación del hechicero. Y cada uno había sido dado la vuelta y enviado de regreso a casa por el hechicero. Algunos lograron durar más que otros, pero al final siempre terminaba igual. Con el hechicero informando al heredero que no se les podían enseñar los caminos de la magia, y el heredero abatido abandona el norte. Quizás entonces el chico nos sorprenda y sea el primero en no ser rechazado, comentó John, dispuesto a dejar el tema en paz. ¿Hay otros rumores, Varys? No, bien. Lord Stannis, usted habló la última vez de un aumento en la actividad pirata alrededor de los peldaños de piedra, ¿tiene algún? Oh, joder, John. Robert gimió, bebiendo su copa de vino de una vez antes de tenderla para que la volvieran a llenar. Ya basta de contar monedas de cobre y susurrar tonterías. Me trajiste aquí porque dijiste que tenías noticias de Ned. Entonces, ¿qué es? Apenas más que unas pocas actualizaciones, suspiró John mientras apenas lograba reprimir su gemido externo de molestia. A veces, realmente deseaba que Ned hubiera reclamado el trono de hierro para sí mismo ese día cuando entró en la Fortaleza Roja solo para encontrar al rey loco muerto a manos del Matarreyes. Se habrían necesitado muchas concesiones para que el resto del reino aceptara un reinado encabezado por los lobos, pero al menos Ned habría sido un rey atento. Sí, lo hemos hecho, asintió John. Lord Stark informa que las incursiones de bandidos que han estado plagando las líneas comerciales cerca de Winterfell durante los últimos meses finalmente han sido. ¿Bandidos? ¿Cerca de Winterfell? Preguntó Robert, sentándose derecho y sus ojos de repente mucho más claros que un momento antes. ¿Por qué no me informaron de esto antes? Se discutió hace meses, cuando Lord Stark envió un mensaje al consejo informándonos de las redadas.
Y luego fue confirmado por Lord Varys, informó Stannis a su hermano con calma, aunque Jon pudo ver la rabia persistente detrás de los ojos del hombre mientras hablaba. Su hermano y rey. Lord Stark nos informó en ese momento que tenía la situación bajo control. Y que él y el hechicero del norte estaban trabajando en una solución al problema. Robert parecía confundido, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Jon siguió adelante. En respuesta a las incursiones, Lord Stark encargó la creación de un nuevo grupo de guardabosques, muy parecido a la patrulla de la Guardia Nocturna al norte del muro. Solo este grupo patrullaría las tierras del norte. Fueron especialmente entrenados por el hechicero. Y por el maestro de armas de Invernalia, Ser Roderick. En la última correspondencia de Lord Stark, confirma que los recién formados guardabosques lograron localizar y matar a los bandidos que plagaban sus líneas comerciales. Con la ayuda del hijo de Lord Stark, estos nuevos guardabosques lograron rastrear a los bandidos hasta su escondite y los aniquilaron a todos. Excepto a dos, a quienes trajeron de regreso a Winterfell para interrogarlos. Jon continuó. Mientras era interrogado por el hechicero, salió a la luz que estos bandidos no eran simples hombres de Westeros y que buscaban hacer una cantidad rápida de monedas. No. Estos eran, de hecho, mercenarios Essosi, enviados al norte específicamente para interrumpir los envíos comerciales de vidrio del norte. Y aunque no revelaron quién los contrató, ya que su contratación se realizó a través de un representante y, por lo tanto, desconocido para los dos hombres interrogados, es obvio quién se beneficiará más con la interrupción de la nueva exportación del norte. MYR suministró Baelís sin problemas. Curioso. No sabía que el comercio de vidrio del norte había tenido tal impacto como para atraer la atención del único otro distribuidor de vidrio. Tal vez necesite volver a verificar los registros del norte para asegurarme de que están pagando a la corona lo que realmente les corresponde. Cuidado, Baelís, gruñó Robert. Estás peligrosamente cerca de hablar mal de mi guardián del norte y uno de los hombres más honorables del reino, si no el más honorable. Por supuesto, su excelencia, sonrió cortésmente Baelís. Estoy seguro de que un hombre del calibre de Lord Stark nunca renunciaría a la corona que le corresponde. Robert dedicó una última mirada a Baelís antes de regresar con Jon. Muy bien, entonces Ned tuvo algunos problemas con los bandidos, quienes resultaron no ser bandidos sino mercenarios de MYR. Varys, ¿por qué tus pajaritos no te han cantado esa maldita canción? Varys no parecía en lo más mínimo perturbado por la ira del rey. ¿Y por qué lo haría? Este fue uno de los únicos hombres que logró sobrevivir a su mandato en el pequeño consejo del rey loco. Mis pajaritos en esos están dispersos, su excelencia. Las canciones necesitan tiempo para viajar. Y tengo solo unos pocos pájaros en MYR, y ninguno en un lugar como para escuchar planes como los que se usaron contra el norte. Entonces pon a alguien en posición, gruñó Robert. ¿Cuál será entonces nuestra respuesta a esto? MYR se atreve a atacar Poniente. No podemos dejar pasar tal cosa. Esta vez, Jon no pudo evitar gemir. Si había algo que Robert anhelaba era la guerra. Una buena pelea. La rebelión Greyjoy había hecho un buen trabajo al templar la sangre caliente del rey. Pero eso ya había pasado hace años, y Robert una vez más estaba ansioso por otra pelea. Si se tratara de un simple levantamiento en Westeros, tal vez Jon habría considerado la idea, aunque solo fuera para calmar la sangre de Robert una vez más. Pero este ataque no se originó en Westeros. Era de esos. Y ni siquiera entonces pudieron demostrarlo plenamente. Y si lanzaran un ataque contra una de las ciudades libres, entonces el Banco de Hierro podría comenzar repentinamente a interesarse en cobrar lo que les corresponde. Lo cual no era algo que la corona necesariamente pudiera asumir en este momento. No hay nada que podamos hacer, proporcionó Stannis, sin duda sus pensamientos sobre el asunto similares a los de Jon. Tal vez si tuviéramos más pruebas para demostrar su participación, podríamos exigir la reconciliación a través de la espalda de hierro. Pero tal como están las cosas ahora, no tenemos motivos para ir a la guerra con MYR. Y si lanzáramos un ataque aparentemente aleatorio contra uno de las ciudades libres, las otras naciones de esos dirigirían su atención hacia nosotros. Y eso sería incluso si lográramos convencer a los señores del reino de zarpar en primer lugar, su excelencia. Robert se reclinó y se rascó la barba. Ah, está bien. Pero, Varys, lleva a algunos de tus malditos pájaros a algún puto rincón de MYR para que puedan escuchar algo interesante. Por supuesto, su excelencia, asintió Varys. Pero creo que el fin de las incursiones de los bandidos no fue todo lo que Lord Stark dijo. Jon casi maldijo al eunuco. Jon había querido abordar el asunto con delicadeza, pero ahora esa opción le había sido quitada. De hecho, asintió Jon,
lanzando al eunuco una mirada fulminante. Durante la escaramuza con los mercenarios, el joven Jon Snow usó magia para matar a 2 de los mercenarios frente a los otros guardabosques, haciendo volar a los hombres y rompiendo sus cuerpos contra varios árboles cercanos. La implicación de sus palabras tardó un momento en asimilarse, y cuando lo hicieron, la reacción alrededor de la mesa fue la que Jon había esperado. A Stannis y Robert no les sorprendió el hecho de que el niño tuviera magia. Varys tampoco. Viselle parecía a punto de tener un ataque y Renly parecía completamente sorprendido. Y el Lord Comandante Selmy parecía curioso. Todo lo que Jon esperaba. Pero lo que no esperaba era la aparente indiferencia de Baelys ante la noticia. Casi como si ya lo supiera. Sabíamos que solo sería cuestión de tiempo antes de que esta noticia saliera a la luz. Robert se encogió de hombros, sin importarle ni darse cuenta de todas las implicaciones de lo que estaba en juego. Su excelencia, jadeó Viselle, volviéndose hacia el rey. ¿Tú? ¿Es que tú, ya sabías del uso que hace el chico bastardo de esta maldita magia? Sí, lo sabía. Robert se encogió de hombros antes de saludar a Jon y Stannis. Al igual que Jon y Stannis aquí. Y no es solo el bastardo de Ned el que tiene magia. Su verdadero hijo, Rab, puede usar esa jodida magia bien. El hechicero ha estado entrenando a ambos niños desde el final de la disputa con Greyjoy. Me alegro. Para ver que el maldito hechicero cumple su palabra. Sea como sea, tendremos que prepararnos para la reacción cuando la noticia de este acontecimiento llegue a las masas, afirmó Jon. Un hombre extranjero que puede usar magia era aceptable. Aunque sea de mala gana para la gente y más especialmente para la fe. Pero ahora que llegará la noticia de que un heredero de una gran casa puede usar las mismas habilidades, causará revuelo. Deja que el gordo Septon se queje y gima todo lo que quiera. Los Stark son descendientes de los primeros hombres y no siguen la fe de los 7, respondió Robert, ignorando las preocupaciones de Jon. Entonces, el bastardo de Ned se las arregló para matar a un par de mercenarios, Nada mal para un niño de, ¿qué es ahora? ¿12 onomásticos? Buena edad para que un niño comience a ensangrentarse. Si tan solo mi propio hijo de puta mostrara tal iniciativa. ¿Qué más tenía Ned para decir? Lo siguiente fue un tema que Jon realmente no quería abordar con Robert, pero sabía que él también lo había hecho. Si se contuviera y se enterara Robert, no sería agradable. Lord Stark ha hecho una solicitud oficial para que, a la luz de sus acciones, su hijo bastardo sea legitimado como un verdadero hijo de la casa Stark. Una vez más, las reacciones fueron predecibles. Viselle estaba furioso. Stannis contemplativo. Renly no está seguro. Y Selmy tan estoica como siempre. Pero nuevamente, Baelys resultó ser el hombre extraño ya que no mostró ninguna reacción en absoluto. ¿Tiene ojos y oídos en Winterfell? Parece saber mucho más sobre lo que está sucediendo en el norte de lo que deja entrever. Esperar. Lysa ha mencionado haber recibido cartas de su hermana en el norte durante algún tiempo, pero simplemente asumí que eran inofensivas. Y los 3 crecieron juntos. Y luego están los rumores de que Baelys afirma haber reclamado la doncellez de ambas hermanas Tully. ¿Podría Lysa estar informándole a Baelys sobre noticias del norte? O peor aún, ¿podría Catelyn estar enviando las misivas directamente a Baelys? De cualquier manera, necesito vigilar mejor al hombre en el futuro. ¿Por qué no? Robert se encogió de hombros. Viselle, escribe el decreto y yo lo firmaré y enviaré. Un momento, Excelencia, interrumpió Jon rápidamente. Quizás no deberíamos apresurarnos a conceder esta petición. Criar y legitimar a un bastardo no es algo que pueda o deba hacerse por capricho. No queremos sentar el precedente de que todo lo que un bastardo necesita hacer es matar a un pocos bandidos para ser legitimados. Los problemas que causaría con la línea de sucesión dentro de muchas familias nobles serían al menos caóticos. Sangrientos, en el peor de los casos. En verdad, Jon no estaba exactamente en contra de la idea de legitimar al hijo de Ned. En todo caso, podría reafirmar la lealtad del niño a la monarquía Baratheon. Pero si el niño fuera legitimado, entonces Lord Stark se vería obligado a hacer una de 2 cosas para mantener clara la línea de sucesión en Winterfell. O tendría que darle al niño su propio sustento, lo que luego resultaría en que los señores del reino le arrojaran a sus hijas para tratar de ganarse el favor de los Stark para introducir magia en la línea de su casa. O tendría que enviar al niño a la guardia nocturna para asegurarse de que no representara una amenaza para sus hermanos. Ninguno de los cuales coincidió con el papel que Jon necesitaba que desempeñara el niño para estabilizar el reino. Parece que se me ha acabado el tiempo, pensó Jon con tristeza.
Tendré que empezar a difundir los rumores sobre la ascendencia del chico por todo el reino y especialmente por Dorné. Necesito que me informen a los Martell y especialmente a Ariane sobre las capacidades y la ascendencia del niño. El señor Mano dice la verdad, habló Renly, sorprendentemente. Las leyes relativas a la legitimación son confusas en el mejor de los casos. Pero, aún así, no podemos facilitar que los bastardos intenten reclamar la legitimación. Robert no parecía contento. Pero, gracias a los 7, no parecía tener ningún aliado con respecto a legitimar al niño en el pequeño consejo. Joder. Bien. Robert refunfuñó. El chico no será legitimado todavía. Pero lo juro, en el momento en que el chico haga algo remotamente digno de mención o si Ned vuelve a preguntar, enviaré yo mismo los jodidos documentos sobre el primer cuervo. Muy bien, Su Excelencia. No es lo ideal, pero John podría trabajar con la situación. Al menos todavía tenía tiempo para poner en juego ciertas piezas. Hay una última petición del Guardián del Norte. Debido a su servicio ejemplar, no solo al norte sino al reino en su conjunto, Lord Stark solicita que al hechicero del norte se le dé un título entre la nobleza y se le reconozca como el maestro de lo arcano del reino. Absurdo, casi gritó el gran maestre, casi levantándose de su silla antes de recuperarse y volver a caer en su asiento. Su Excelencia no puede permitir esto. Darle a ese hombre tal título sería designarlo para el pequeño consejo. Lord Stark podría no confiar en él. Pero él es validio, Su Excelencia. ¿Podemos realmente confiar en alguien con tal ascendencia al consejo dado lo que pasó con los Targaryen? Debo estar de acuerdo con el gran maestre, Su Excelencia, intervino Baelys. El hombre ha hecho algo bueno, sin duda. Pero su lealtad aún es incierta, al igual que su pasado e incluso su tierra natal, si las historias van a ser ciertas. Ser creído. Y eso sin mencionar lo que la fe haría si fuera nombrado para tal puesto. Jon podía entender sus preocupaciones. El hechicero, a pesar de haberse ganado la confianza de Ned, todavía era un desconocido. Su pasado es un misterio para todos, incluso para Ned. Lo único que se sabía sobre el hombre era que provenía de una región de tierra que estaba bajo un imperio, que alguna vez fue un esclavo y que tenía el aspecto de un valirio. Rumores descabellados decían que era un remanente de la propia Valiria, un hombre congelado en el tiempo por la antigua magia del imperio valirio. Y aunque la historia era extravagante, Jon no pudo desterrar la idea por completo. Demasiados aspectos de la historia del hombre podrían relacionarse con el imperio valirio. Pero eso significaría que tendría al menos 300 años. Jon pensó con desdén, tratando desesperadamente de luchar contra los pensamientos y dudas en su mente. Llegar a esa edad debería ser imposible. Sin embargo, los viejos cuentos hablaban de los niños del bosque que vivieron durante siglos o más. Entonces, tal vez, no pensaré más en el asunto. A pesar de su pasado desconocido, no hay duda de que el hechicero ha hecho mucho por el reino. Los hombres inferiores han sido recompensados enormemente por hacer mucho menos, respondió Jon, llamando la atención sobre sí mismo. Otorgarle el título de maestro de lo arcano podría ser prematuro, dada su lealtad al trono aún es cuestionable. Pero de todos modos merece una recompensa. Entonces, señorío. Y la capacidad de reclamar tierras si se las ofrece una gran casa o la corona. Un señor sin tierra propia, Renly sonrió fácilmente, recostándose en su asiento. Probablemente lo verá como un insulto. No lo hará, respondió Stannis a su hermano bruscamente. No estuviste en pique, Renly. No viste, no hablaste con el hechicero. Él apreciará la bendición del señorío. Pero, deberíamos obligarlo a tomar el señorío de un terreno que no es de su agrado, entonces no aceptará. Y eso causará mayores problemas ya que, si bien su lealtad puede estar en duda, no queremos irritarlo y llevarlo hacia nuestros enemigos. Y sin duda, hermano, todavía tenemos enemigos. Suficiente, ordenó Robert. Señorío con la promesa de la tierra de su elección en el futuro si su lealtad a la corona resulta cierta. Jon, escríbelo y tráemelo para que lo firme. Y eso es todo. ¿Algo más de Ned? No, respondió Jon, sacudiendo la cabeza con resignación al saber lo que estaba a punto de suceder. Bien, asintió Robert, levantándose de su asiento, lo que provocó que el consejo hiciera lo mismo. Entonces ya he tenido suficiente contando monedas de cobre por hoy. Baelys, quiero a esa puta de cabello oscuro en mi habitación antes del anochecer. Ya sabes cuál me gusta. Baelys simplemente sonrió e inclinó la cabeza. Por supuesto, Su Excelencia. Ella estará lista y esperándola.
Una vez dicho su artículo, Robert giró sobre sus talones y salió de la cámara del consejo, dejando que el comandante de la Guardia Real se apresurara y lo alcanzara. Menos de media hora, se lamentó John en silencio mientras tomaba su set una vez más, frotándose la frente en un inútil intento de detener el dolor de cabeza que ahora asolaba su mente. Dioses, Ned, ¿por qué no pudiste abandonar tu honor por segunda vez y reclamar el maldito trono para ti? Lord Stannis, dijo en voz alta. Querías hablar sobre los piratas que rodean los peldaños de piedra. ¿Qué noticias tienes? De pie en el puente cubierto recién construido que conectaba la gran fortaleza de Winterfell con la primera fortaleza, Lord Eddard Stark se quedó quieto mientras observaba la actividad que ocurría en el patio debajo de él. Era extraño pensar cuánto había cambiado la vida en el norte en los últimos 5 años, pero no había duda de que efectivamente había cambiado. A pesar de que los maestres habían declarado oficialmente terminado el invierno, a pesar de las nieves primaverales que aún persistían en el norte, Invernalia no se había vaciado de gente como lo había hecho en el pasado. Cientos, si no miles, de personas residían ahora dentro de los muros de la antigua fortaleza que el antepasado de Ned erigió hace más de 8000 años. Los hombres se entrenaban a diario en los patios de entrenamiento o ejercían su oficio en las herrerías o dentro de las áreas de fabricación, como las llamaba Knox, dentro de la primera fortaleza. Y no fueron solo los hombres tampoco. Las mujeres también trabajaban tanto en las herrerías como en la primera fortaleza. Y algunas mujeres más testarudas incluso habían comenzado a coger armas y unirse a los hombres en el patio para entrenar. Una visión que inquietó más que un poco a Ned. Si bien el norte estaba más abierto a la idea de que las mujeres lucharan, principalmente en las casas más al norte como un Berry mormón, todavía era un concepto que a Ned no le gustaba. No porque creyera que las mujeres fueran menos que los hombres, sino porque simplemente no quería a las mujeres en el campo de batalla. Había visto lo que les pasaba a los hombres cuando se les calentaba la sangre y se apoderaban de ellos. Y no les daría objetivos tan fáciles para expresar su lujuria inducida por la batalla. Alejándose de la barandilla, se dirigió hacia la primera fortaleza, vigilando los campos de entrenamiento de abajo mientras caminaba. Sintió una gran cantidad de orgullo mientras observaba a los hombres del norte entrenar bajo la atenta mirada de Sir Jorah y su primer guardabosques designado, Arwyn. Los hombres, y pocas mujeres, eran disciplinados y hábiles. Mucho más que cualquier impuesto que hubiera visto antes. No tenía ninguna duda de que si se veía obligado a convocar a los estandartes una vez más, algo por lo que rezaba no sucediera, que las levas del norte de la casa Stark fueran los mejores guerreros en el campo. Sin embargo, no es por mi propia acción, pensó, deteniéndose para observar a la gente del norte entrenar. Si no fuera por Knox, el norte no estaría en la forma que está hoy. A pesar de los elogios que la gente del norte nos canta a mí y a la casa Stark por guiarlos hacia esta nueva era. Continuando su camino, Ned dio solo unas pocas docenas de pasos más antes de detenerse una vez más. Sentada en la base de la torre del hechicero, como ahora se llamaba la Torre Rota, había un área de entrenamiento especialmente diseñada por Knox para ayudar en el entrenamiento de aquellos que Knox consideraba dignos de su atención personal. O en otras palabras, aquellos que tenían la misma afinidad por la magia que él. Y en uno de esos dispositivos de entrenamiento, una serie de postes que eran más altos que un hombre con un arco encima que sostenía un tronco con púas que se balanceaba libremente hacia adelante y hacia atrás sobre los postes, no estaba otro que su pequeño lobo, Arya. Mientras observaba, su pequeña loba se movía hábilmente hacia adelante y hacia atrás a través de la parte superior de los postes aplanados mientras evitaba el tronco oscilante con aparente facilidad. Una hazaña que no fue fácil, y él podía dar fe de este hecho ya que él mismo había caído de culo la primera vez que lo intentó. No se arrepintió de haberle dado permiso a su hija para entrenar como lo hacían sus hermanos. Nunca había visto a su hija tan llena de vida como él desde que se dio y le permitió entrenar para pelear, a pesar de las objeciones de su madre. Pero aún así, verla entrenar provocó una guerra constante dentro de Ned. Se parecía mucho a su hermana, el mismo fuego, el mismo espíritu libre. El mismo impulso por demostrar que ella era más que una simple dama. Pero al final, fue esa mentalidad la que llevó a su hermana a hacer lo que hizo y la llevó a su destino. Un destino que no quería que sufriera su pequeño lobo. Sacudiendo la cabeza, Ned se obligó a apartar la mirada de su hija y se dirigió a la primera fortaleza de Winterfell. A pesar de ser el edificio más antiguo dentro de los muros del antiguo castillo Stark, la primera fortaleza era casi completamente irreconocible desde que Ned era un niño o incluso desde unos años antes. Si bien el exterior de la torre del homenaje seguía siendo el mismo, el interior era drásticamente diferente. Ya no era una torre del homenaje abandonada que se utilizaba únicamente para albergar a los ciudadanos del norte durante los años de invierno. No, ahora era una bulliciosa fortaleza que estaba casi tan llena como la gran fortaleza de Winterfell.
Docenas de personas deambulaban por los pasillos, saliendo de las habitaciones que habían sido reservadas para ellos y de su lugar de trabajo dentro de la fortaleza. Todavía le sorprendía a Ned la rapidez con la que se podían fabricar artículos aparentemente frívolos una vez que Knox había presentado a Ned y al maestre Luwin una forma de trabajar que él llamaba línea de montaje. Se necesitaba más gente para estar seguro. Pero podrían producir artículos mucho más rápido que nunca. Platos, cuencos, utensilios para comer, piezas decorativas de vidrio, piezas decorativas de metal, trabajos en cuero. Todos se estaban produciendo ahora en la primera fortaleza. Y aunque estaba más que ligeramente inseguro acerca de la empresa, especialmente una vez que Knox expuso los costos iniciales, las preocupaciones de Ned se desvanecieron rápidamente en el momento en que los primeros barcos mercantes regresaron del sur y de Bravos. Esta única empresa comercial le había dado al norte más dinero en los pocos meses de viaje que lo que normalmente ganaba durante un año entero. Muchos de los señores del norte habían compartido su preocupación por el gasto aparentemente excesivo de monedas, pero al igual que él, una vez que vieron la moneda que repentinamente fluía hacia sus arcas, casi todas las quejas se agotaron. De hecho, muchos de los señores, Lord Manderley en particular, habían enviado a sus castellanos, mayordomos o incluso a sus herederos a Invernalia para aprender a recrear este nuevo proceso de creación que había implementado Knox. Asintiendo con la cabeza para saludar a los pocos hombres y mujeres del norte que se inclinaban respetuosamente ante él al pasar, Ned atravesó la primera fortaleza y cruzó el puente que conectaba la fortaleza con la torre del hechicero. Mientras subía la escalera de caracol más allá de los primeros niveles, Ned casi choca de cabeza con un individuo que apareció de repente fuera de una de las habitaciones casi a mitad de camino de la torre. Lord Stark. Perdóneme, milord. No estaba mirando hacia donde iba. Reconoció a la joven de inmediato, una tarea no muy difícil considerando que su nombre estaba en boca de casi todos los señores y señoras del norte, y no necesariamente por las mejores razones. No hay necesidad de disculparte, Nira. Mi mente también está divagando en este momento. La joven norteña tenía el cabello recogido en una simple trenza, como era costumbre en casi todas las mujeres del norte. Y por un momento, Ned tuvo que contenerse mientras la miraba bien. Le recordaba demasiado a su hermana. Y no solo con su apariencia, pero con su fuerza. Su tiempo con Knox había despertado un fuego dentro de ella. Un fuego que, para su vergüenza, Ned no había visto antes. Si fuera completamente honesto consigo mismo, después de verla ayudar a Knox en sus empresas, estaba casi seguro de que esta joven podría dirigir Invernalia tan bien como su propio mayordomo, o incluso su esposa. Pero a pesar del fuego y la fuerza que se había despertado en su interior, la niña todavía recordaba sus cortesías. Por supuesto, milord. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarle hoy? Sí, asintió Ned. ¿Sabes dónde está Knox en este momento? Necesito hablar con él. Por supuesto, milord, asintió Nira mientras se hacía a un lado y señalaba las escaleras. Él está con el joven Lord Charlie en su laboratorio, milord. Gracias, agradeció Ned a la joven antes de pasar junto a ella y subir las escaleras al otro nivel. Al llegar a la puerta que conducía al extraño taller que Knox había instalado, Ned extendió la mano para abrir el pestillo. La puerta está abierta, Lord Stark, sonó la voz de Knox a través de la puerta. Pero te pido que te quedes en la entrada por un momento. Ned levantó el pestillo y se aseguró de permanecer un poco más allá de la entrada, como había solicitado Knox. Si bien se sabía que Knox tenía un sentido del diseño bastante extraño, al menos según muchos de los que lo conocían, este taller, o más bien laboratorio, era sin duda el más extraño. Knox había usado su propia moneda que había ganado para encargar la creación de docenas de diferentes tipos de cristalería a los vidrieros y sopladores. Vasos redondos, tazas, platos y docenas de otros diseños que Ned no podía reconocer estaban esparcidos por toda la habitación. Junto con decenas de tinajas de barro llenas de muchos tipos de diferentes plantas y sustancias que Knox había pasado casi todos los años de invierno y los meses de primavera recolectando, tanto del norte como del comercio con Bravos y el sur. Pero quizás una de las cosas más extrañas que Ned notó durante su breve vistazo al taller fue una sola mesa que tenía varios tipos diferentes de comida dispuestos. Alimentos que ya no eran comestibles debido a la descomposición y el crecimiento de moho que estaban presentes. Y, por extraño que parezca, parte de la comida mohosa estaba en uno de los recipientes de vidrio transparente, remojada en agua con una vela debajo para calentarla. Knox está casi impecablemente limpio. Entonces, ¿por qué tendría comida pudriéndose tan cerca? De pie en el fondo del taller, de espaldas a la puerta, estaba Knox, aunque no estaba solo.
Los dos, estudiantes, como él los llamaba, que habían sido recomendados por Lady Bethany para recibir más tutela, estaban junto a él ayudándolo con cualquier tarea que tuviera entre manos. Ned también sabía que si no fuera por sus deberes cuidando a los cuervos o enseñando lecciones a sus hijos, el maestre Luwin estaría allí junto a los dos jóvenes. Honestamente, el viejo maestre pasó casi tanto tiempo con Knox como con Ned. Y de pie justo a un lado, con los ojos muy abiertos mientras tomaba notas con entusiasmo en un trozo de pergamino, estaba el hijo y heredero de Lord Tarley, Samuel Tarley. Si Ned estaba siendo completamente sincero, el joven era exactamente lo contrario de lo que había estado esperando cuando les llegó la noticia desde Hornhill de que Lord Tarley estaba enviando a su hijo al norte para tratar de obtener la aprobación del hechicero del norte. El niño medía casi la mitad de ancho que alto. Y la primera vez que puso un pie en el patio con John, Rab y Theon, el niño apenas había logrado detener un solo golpe de John antes de dejar caer su espada y hacerse un ovillo en el suelo. No había forma de eludir los hechos en el momento en que se produjo esa escena. El niño era un cobarde gordo, exactamente las palabras opuestas que cualquiera pensaría usar al describir a un hijo de la casa Tarly. Ned había esperado que Knox despidiera al niño antes de que pudiera tener su primera cena en Winterfell. Pero para Ned y, sin duda, para todos los demás habitantes del SOC colectivo de Winterfell, él no había hecho eso. De hecho, había alentado al niño a continuar aprendiendo con él y con Lady Bethany en la Universidad de Winterfell mientras trabajaba en sus habilidades con las armas. Ned había quedado, por decirlo menos, estupefacto. Knox había rechazado a docenas de herederos y repuestos aptos y capacitados a lo largo del año pasado. Y, sin embargo, el primer acólito que tomó fuera de los propios hijos de Ned fue quizás la elección más improbable en todos los 7 reinos. Después de que Samuel aceptó la invitación de Knox, casi temblando de alegría al hacerlo, Ned se acercó a Knox en privado y le preguntó si el niño tenía la misma sensibilidad a la fuerza que sus hijos y si también podía usar magia. Nuevamente, para su mayor sorpresa, Knox simplemente se rió. Luego, el hechicero procedió a decirle a Ned que Samuel tenía aproximadamente la misma sensibilidad a la fuerza que un montón de mierda de caballo. Pero luego continuó diciendo que, al igual que la mierda de caballo, solo porque no puedas usarla de una manera no significa que no sea útil. Según Knox, Samuel tenía una mente muy aguda, especialmente para un niño de su edad. Y aunque lo más probable es que nunca se convirtiera en el guerrero renacido, como Lord Tarley quería que fuera su hijo, Knox confiaba en que, con el tiempo suficiente, podría moldear al joven para convertirlo en algo igual de útil. Necesito dejar que esto hierva durante al menos 2 horas. Declaró Knox, haciendo que Ned regresara mientras el hechicero usaba sus poderes para voltear un reloj de arena que estaba al otro lado de la habitación. Luca, Rin. Una vez que se acabe el tiempo, retira el matraz del fuego y déjalo enfriar. Y luego agrega los ingredientes en el orden y cantidad que comentamos. Samuel, quédate con ellos y asegúrate de llevar un registro de todo, especialmente cualquier cambio de color que ocurra durante la fase de adición después de hervir. Aparte de eso, no toques nada hasta que regrese de hablar con Lord Stark. Sí, maestro Knox, los 3 jóvenes asintieron mientras Knox se alejaba de ellos y se acercaba a Ned. Por su parte, Ned apenas esperó a Knox antes de girar sobre sus talones y seguir subiendo por la torre hacia las habitaciones personales y el solar de Knox. Al entrar en la habitación, Ned apenas esperó a que la puerta se cerrara detrás de los 2 hombres antes de comenzar. Recibí un cuervo de desembarco del rey esta mañana, comenzó, alejándose de Knox para poder pararse frente a la ventana abierta que daba al patio de Winterfell. Lo sospechaba. Dada tu aura, supongo que las noticias no fueron todo lo que esperabas que fueran. Knox cuestionó. No, respondió Ned, sacudiendo la cabeza. No, no lo fue. Robert ha negado mi solicitud de legitimación de John. Knox no necesariamente pareció sorprendido por el anuncio. Desafortunadamente, no necesariamente me sorprende. El sur, e incluso la mayor parte del norte, imponen un fuerte estigma a esos nombres de bastardos. Es realmente una vergüenza. Y vuelve a la cuestión de la naturaleza versus la crianza en cuanto a cómo se convierten. Afuera. Ese no era un concepto con el que Ned estaba familiarizado. ¿Naturaleza versus crianza? Sí, continuó Knox mientras se acercaba a Ned, con un vaso de líquido marrón oscuro en sus manos. Es un argumento filosófico que contempla lo que determina el ser de una persona. ¿Somos como somos desde que nacemos? ¿O nuestra educación realmente define lo que somos? Tomando el vaso ofrecido, una forma de taza recién construida que era aproximadamente del tamaño del puño de un hombre y que Knox llamó vaso, Ned agitó distraídamente el contenido marrón del interior. Whisky, pensó tomando un pequeño sorbo y dejando que el líquido le calentara la garganta y el estómago.
Otro regalo de Knox. Mucho más potente que incluso nuestros vinos y cervezas más fortificados. Pero sencillo de hacer. Cebada, savia, agua, levadura y algo de paciencia. Y tienes una bebida que, incluso después de que un solo envío haya salido del norte, tiene una demanda tan alta entre la nobleza que dudo que alguna vez podamos cumplir con todas las solicitudes que nos envían para la bebida. A Robert en particular parece haberle gustado. Lo cual no estoy seguro de que sea tan bueno, dada la potencia y el amor del hombre por la bebida. Había más, continuó Ned, esta vez volviéndose hacia Knox. El rey ha autorizado vuestro ascenso a la nobleza y os ha concedido el título de señor. Sin embargo, a pesar de ello, no se os ha conferido ninguna tierra. Knox bebió la bebida de un solo trago sin apenas notar su fuerte mordisco. Señor, ¿eh? Bueno, ha pasado algún tiempo desde que tuve ese título. Me he acostumbrado bastante a ser simplemente, maestro Knox, o simplemente el viejo Knox. El título de señor una vez más, tomará un tiempo acostumbrarme. Ah. Sí, asintió Ned. A pesar de que el rey no te ha otorgado ninguna tierra, estoy seguro de que puedo encontrarte una fortaleza adecuada si así lo deseas. En verdad, Ned no necesariamente quería perder de vista al hechicero. Mientras estaba en Winterfell, Ned podía vigilarlo a él y a cómo entrenaba a sus hijos. No solo eso, sino que si Knox alguna vez se volviera contra el reino, con suerte Ned podría detenerlo antes de que pudiera causar demasiado daño. Pero esos fueron solo los argumentos lógicos. En verdad, Ned había llegado a considerar al hechicero extranjero su amigo y tal vez incluso su consejero más cercano. Pero aún así, ahora que Knox era considerado un señor del reino y considerando todo lo que había hecho por el reino y por el norte en particular, habría sido de mala educación por su parte no ofrecerle al menos un sustento propio. Knox parecía contemplativo mientras el hombre se rascaba el ligero crecimiento de la barbilla y la mandíbula. A diferencia de otros hombres del norte, el hechicero parecía preferir mantener su barba muy corta en lugar de dejarla crecer. Una tendencia que en realidad había comenzado a extenderse ligeramente a medida que muchos de los hombres en Winterfell comenzaron a imitar al hechicero, especialmente una vez que comenzó a correr la voz de cómo la mujer de la tierra aparentemente encontraba el aspecto refinado y atractivo. Se agradece la oferta, Lord Stark. Pero por ahora me siento bastante cómodo aquí en Winterfell. A menos, por supuesto, que prefieras verme fuera de tus pasillos. En absoluto, amigo mío, respondió Ned, dejando escapar un suspiro de alivio. Su presencia y sus consejos han sido de gran ayuda para mí, para mis hijos y para el norte, y quisiera que se quedara tanto tiempo como así lo decidiera. Entonces me quedaré, amigo mío, Knox le devolvió la sonrisa. Aunque, supongo que con mi nuevo estatus, puedo esperar bastantes cuervos de varios señores de todo el país tratando de arrojarme a sus hijas con la esperanza de tentarme para alejarme del norte. No es que ninguno de ellos pueda esperar tentarme. Lejos de Nira, por supuesto. Tal vez le permita usarlos como leña para el fuego. Ante eso, Ned frunció el ceño de mala gana. Tendría cuidado al ignorar algunas de las cartas de los señores, Knox. Muchos sabrán que ganarse tu favor es, ¿cómo lo dices? ¿Una posibilidad remota? Pero algunos señores más prominentes no tomarán bien el rechazo y pueden buscar represalias. Y no necesariamente contra tu persona. Su significado no pasó desapercibido para Knox, y Ned apenas logró reprimir el escalofrío que recorrió su columna al poder sentir la inconfundible frialdad asociada con alguien que recurre fuertemente al lado oscuro de la fuerza. Le dañan un pelo de la cabeza a Nira. Y aprenderán que la ira de un Sith es la cosa más aterradora que jamás haya evocado. Sí, creo eso. Ned asintió mientras el calor regresaba lentamente a su entorno. Ahora, a otros asuntos. Además de los cuervos de desembarco del rey, también recibí una carta de White Harbor. Lord Wyman Manderley ha comenzado la construcción del barco en el que usted, el maestre Luwin, Asha Greyjoy y Wendell Manderley colaboraron. Mientras que el costo estará dentro de sus proyecciones, desafortunadamente Lord Manderley estima que tomará un año en el mejor de los casos completar la construcción del barco y asegurarse de que esté en condiciones de navegar. Un año antes, Wyman había enviado a su segundo hijo, Wendell, a Winterfell para tratar de obtener la aprobación tanto de Knox como de él mismo, muy parecido a lo que habían hecho muchos de los otros señores del reino desde la declaración de primavera por parte de los maestres. Y como casi todos los que le precedieron, Wendell se sintió decepcionado cuando Knox le informó que no tenía los medios para aprender la fuerza. Pero a diferencia de muchos de los otros segundos hijos y herederos que inmediatamente dieron media vuelta y se fueron, Wendell se quedó y trató de aprender todo lo que pudo de Knox. Fue durante su estancia en Winterfell que él, Knox, Luwin y Asa, entre todos, comenzaron a crear los diseños de un nuevo barco.
Un barco que, una vez terminado, sería sin duda el mejor en el agua. El barco tenía un diseño de galeón, pero esa clasificación casi lo hacía una injusticia en comparación con los pocos galeones del sur. El barco, una vez terminado, mediría al menos 90 pasos de largo y casi 30 de ancho. Incluyendo la cubierta principal, el barco tendría 3 cubiertas inferiores debajo. Se distribuirían varias cabinas en las cubiertas inferiores y se podrían abrir ranuras laterales en el casco sobre el nivel del agua, creando una abertura desde la cual los escorpiones podrían disparar. Y para ayudar con la protección del barco, el funcionamiento interno se reforzó con placas de hierro para evitar que el barco se rompiera. La cubierta superior tendría 4 mástiles y el segundo nivel más bajo también tendría la capacidad de quedarse sin remos. Y debido al gran tamaño del barco, se necesitarían cientos de hombres para tripularlo adecuadamente. Cuando le presentaron la propuesta por primera vez, Ned casi había hecho reír a los hombres y mujeres de su solar cuando vio el alcance del proyecto. No solo costaría una cantidad sustancial de dinero construirlo, sino que mantener a los marineros a bordo y mantener el barco en buen estado costaría una pequeña fortuna. Pero Knox, como siempre, tenía un argumento en contra. Además de exponer los diseños, los 4 también habían trazado un plan para pagar el barco sin hacer mella en las arcas del norte, así como mantenerlo tripulado. Y si sus planes funcionaban, el barco no solo apenas les costaría nada, sino que en una década o menos estaría generando una cantidad sustancial de dinero procedente del comercio. Un año estará bien. Nos dará tiempo para prepararnos. Knox respondió casi de inmediato. Eso es, por supuesto, si todavía planeas permitir que la expedición que solicité llegue a buen término. Ned sintió que le empezaba a doler la cabeza cuando Knox mencionó su deseo una vez más. Tu petición no es tan fácil de conceder, Knox, suspiró Ned. Muchos han intentado navegar por las ruinas de Valyria y el mar humeante. Tyrion Lannister, el hermano menor de Tywin, partió hace no más de unos años. Y él, como todos los demás que han intentado la aventura, todavía volver a casa. A todos los demás les faltaba un aspecto clave que tendremos, Ned. Yo. Knox respondió, sonando increíblemente seguro de sí mismo. Mi falta de visión es exactamente lo que me permitirá ayudar a navegar por el mar humeante y aventurarme en las profundidades de las ruinas de Valyria. Y una vez allí, tal vez pueda localizar la extraña oscuridad que he sentido emanando del este. La oscuridad, pensó Ned, mientras sus ojos vagaban hacia el este. A lo largo de los años, Knox pudo ayudarlo a perfeccionar sus habilidades con la fuerza. No estaba tan versado en la fuerza como Knox, ni siquiera sus propios hijos en este momento. Pero al menos pudo meditar y alcanzar la fuerza y, en ocasiones, incluso recibir visiones, como las llamaba Knox. Aunque descifrar los mensajes crípticos de los dioses antiguos y la fuerza todavía era algo que aludía principalmente a Ned. Pero durante una de sus sesiones de meditación, Ned sintió lo que tenía Knox. Una gran oscuridad hacia el este, casi, hambre. Un hambre insaciable de devorar. Fue una sensación extraña por decirlo menos. Y uno que Ned no deseaba encontrar nunca en su origen. ¿Es esta oscuridad de la que hablas la que viste en tu visión cuando llegaste por primera vez? No, respondió Knox casi de inmediato. Es, similar, casi emparentado por así decirlo. Pero no es la oscuridad que sentí la que amenaza con devorar la tierra. Sin embargo, si esta oscuridad en el este no es sofocada, entonces ayudará a la otra oscuridad que está por llegar. Venir. Y eso es lo que siempre volvía también. Esta oscuridad que afirmó Knox devorará la tierra a menos que se detenga. Incluso después de años de conocerlo, Ned todavía no estaba completamente convencido de la oscuridad de la que hablaba Knox, sonaba demasiado al mito de los otros y los caminantes blancos a su gusto. Pero al final, Knox creyó en su visión, y esa creencia llevó a Knox a ayudar y fortalecer al norte a niveles casi inauditos. Y Ned sabía que si no ayudaba a Knox a combatir lo que percibía como una amenaza, el hombre se iría y lo haría él mismo. Muy bien, asintió Ned. Pero los señores del norte estarán muy ansiosos. Como he dicho, pocos se han atrevido a atravesar esas tierras desde la perdición. Y si encuentras algún botín de Valyria, ellos también querrán algo. Entonces envía cuervos aproximadamente una vuelta de luna antes de que el barco esté listo para partir, argumentó Knox. Ofrece un lugar en el barco a las casas del norte. Y cualquier botín que se recoja de Valyria se entregará en consecuencia. Ned se rascó la barbilla y asintió. No estoy seguro de si permitir que sus herederos o vasallos viajen contigo aliviará su ansiedad o la aumentará. Pero creo que la idea de hurgar en las ruinas de Valyria definitivamente valdrá la pena para muchos, creo. Entonces está decidido. Knox declaró con una nota de finalidad. Pero hay una cosa más que debemos discutir, Ned.
Un asunto bastante personal relacionado con la expedición. He estado meditando mucho sobre lo que podría suceder y la mayor parte aún es incierta. Pero hay un factor que sé que debe ocurrir. John debe acompañarme en este viaje. No estoy seguro de la naturaleza exacta de lo que sucederá, pero algo ocurrirá durante el viaje. Y John debe estar presente en ello. Tal vez tenga algo que ver con su ascendencia y dónde estamos. Se dirigen. Ned sintió que su sangre se enfriaba más que la pared y su corazón se detenía en su pecho. John, ¿por qué? Ned preguntó nerviosamente. A decir verdad, no quería a John a menos de 100 leguas del hogar de los señores dragón. No es más que un niño o ni siquiera tiene 12 nombres. Y a pesar de sus acciones últimamente y del hecho de que ha sido ensangrentado en la batalla, todavía no es un hombre. Y su sangre, John, es mi hijo, un hijo del norte. Nada más. Dándole la espalda, Knox hizo un gesto con la mano hacia la puerta. La puerta se cerró abruptamente cuando el pestillo hizo clic. Una suave onda de la fuerza surgió de Knox y se posó alrededor de Ned y el hechicero. Una cúpula silenciadora, recordó Ned que Knox llamó a esa técnica, y su ansiedad crecía con cada momento que pasaba. Una técnica útil para garantizar que no haya oídos no deseados en una conversación. Pero, ¿qué podría decir que sea tan apremiante que, no? No puede saberlo. ¿Puede él? Sus esperanzas de que Knox no supiera el secreto del nacimiento de John se desvanecieron rápidamente cuando Knox lo enfrentó una vez más. Su rostro sin ojos completamente desprovisto de toda emoción. No soy un tonto, Lord Stark. Así que, por favor, no me tomes por uno. Piénsalo, amigo mío. He estado aquí durante casi 5 años, y en todo ese tiempo, ¿alguna vez llamé a John tu hijo? Ned sintió como si el gran John le hubiera dado un puñetazo en el estómago mientras llevaba un guante de acero. ¿Cuánto tiempo? Desde el primer momento ustedes dos estuvieron uno al lado del otro, respondió Knox. Lo admito, es una buena artimaña, y tienes suerte de que el niño se parezca a su herencia Stark. Dudo que cualquiera que simplemente mire al niño lo confunda con algo que no sea tu hijo. Especialmente dada tu reputación como el más hombre honorable en el reino. Pero para alguien como yo, alguien que puede ver más allá de la superficie, puedo decir que ese no es el caso. Hay una conexión familiar entre ustedes dos, sin duda, pero no es la conexión que se mantiene entre un padre y su hijo biológico. Entonces, al principio, supe que no era tuyo. Lo que dejaba 3 opciones. No es de Ben, ya que no tendría necesidad de ocultarlo. Tu hermano mayor era un bien conocido cazador de faldas, así que esa era una posibilidad, pero era poco probable que deshonrases el nombre de tu hermano al negarle el conocimiento de quienes eran sus verdaderos padres. Lo que dejaba una opción. Y el candidato más probable para el padre se volvió obvio cuando leí la historia de lo que pasó. Lo cual incluso explica tus motivaciones para nombrarlo tu bastardo y mantenerlo a él, y de hecho al resto del reino, en la ignorancia. Si tuviera una daga en su persona, Ned habría estado agarrando su empuñadura cuando Knox hubiera terminado de hablar. Solo había 2 personas que sabían la verdad sobre John, él mismo y Howland Reed. Y ahora Knox. Si bien 2 personas podían guardar un secreto, especialmente porque una prefería permanecer aislada en su fortaleza en el Nag, 3 personas aumentaban las probabilidades de que otros lo descubrieran. ¿Y cuánto tiempo hasta que más lo reconstruyan? ¿Y cuál sería la reacción de Robert una vez que supiera del origen de John? ¿Su amor por la hermana de Ned anularía su odio por la sangre de dragón que corría por sus venas? ¿O el hecho de que su hermana tuviera un hijo y con su último aliento le rogara a Ned que lo mantuviera a salvo finalmente empujaría a su amigo al límite proverbial? ¿Te preocupa que difunda este secreto, o que tenga planes de poner a John en el trono de hierro para usurpar a tu amigo, Robert?, afirmó Knox, dando voz al pensamiento de Ned, lo que inmediatamente lo hizo retroceder mientras trató de formar los muros mentales alrededor de su mente como Knox le había mostrado. No necesito leer tu mente para saber tus pensamientos, Ned. Tus sentimientos prácticamente los gritan. Y para tranquilizarte, no tengo planes de colocar a Jon Snow en el trono de hierro o usurpar a tu amigo. Tienes mi palabra y juramento al respecto. Y dado que no he mencionado la verdadera ascendencia de Jon en los últimos 5 años, espero haberme ganado su respeto lo suficiente como para reconocer que puedo mantener esto en secreto. Nadie, y quiero decir, nadie aprenderá sobre la verdadera ascendencia de Jon por mí. Ned sintió que se relajaba ante el juramento. Él dice la verdad. Pensó, tratando de calmar su corazón acelerado. Según él mismo admite, conoce el verdadero origen de Jon durante casi todo su tiempo aquí en el norte. Y nadie lo sabía, ni siquiera yo. Ha demostrado que puede guardar un secreto, especialmente uno que es tan peligroso como este.
Si se supiera de la ascendencia de Jon, combinado con el conocimiento cada vez más extendido de que Nox lo entrenó, muchos asumirían que, dada la apariencia de Nox, de hecho estaba tratando de volver a poner a los dragones en el trono de hierro. Y si bien su palabra y su juramento son suficientes para tranquilizarme, el sentido de autoconservación de Nox lo hace en igual medida. ¿Y qué propósito tendrá Jon en la expedición que otro hombre no puede cumplir? Ned presionó, tratando de ver si había algo nefasto en la solicitud de Nox. ¿En verdad? No lo sé. Nox se encogió de hombros, sorprendiendo a Ned. Todo lo que la fuerza me ha mostrado es que si queremos sobrevivir a la oscuridad que se avecina, entonces es necesario que sucedan ciertas cosas. Algunas de las cuales ocurrirán en este viaje. Y Jon debe estar allí para experimentarlas. Pero no te preocupes, Ned. No planeo poner a Jon en una situación que no creo que pueda manejar. Me he encariñado mucho con el chico a lo largo de los años. Ned respiró hondo y cerró los ojos. Lyanna, ¿qué querrías para tu hijo? Era una pregunta tonta, y lo supo en el momento en que se la hizo a su hermana. Sabía lo que ella querría para su hijo. Ella querría que él viviera libre. Vive una vida de aventuras y emoción. La vida que le fue negada. Muy bien, Nox. Ned asintió. Jon te acompañará en este viaje. Gracias. Y hay un tema más relacionado con este viaje que debemos discutir. Asa. Ella también vendrá. Ahora Ned quería estrellarse la cabeza contra el muro de piedra de la torre. ¿Otra predicción de la fuerza, Nox? No. Solo digo que Asa ayudó a diseñar el barco que usaremos para llegar allí. Y honestamente, por lo que he visto y oído, los hombres del norte no son los mejores marineros. E incluso a una edad temprana, la niña probablemente tenga más tiempo en el agua que la mayoría de los marineros en White Harbor. Su conocimiento será vital. Eso, y dudo que puedas evitar que se vaya incluso si quisieras también. El hechicero tenía razón. La chica era incluso más testaruda que Lyanna. Y eso era decir algo. Y aunque todavía estaba bajo la tutela de la casa Stark, por orden del rey sería libre de regresar a las Islas del Hierro en poco más de un año, aproximadamente el mismo tiempo durante el cual se llevaría a cabo la expedición. Permaneciendo en silencio, comenzó a sopesar la decisión en su mente en caso de que le ocurriera algo durante el viaje. Podría argumentar que no tenía voz y voto en su decisión en caso de que sucediera algo durante el viaje. Pero aún así, dudaba que Lord Greyjoy fuera tan comprensivo si su única hija sufriera algún daño durante su estancia bajo su tutela. Por otro lado, estaba seguro de que la posibilidad de tener a su hija en un viaje al corazón de Valiria sería algo que Balon desearía. Especialmente si pudo replicar el viaje bajo el estandarte de los Hijos del Hierro. Y no estaba tan seguro de querer que los Greyjoys tuvieran un mapa que les condujera al corazón de Valiria. No se sabía qué harían un hombre como Balon o sus hermanos si lograran hacerse con tal conocimiento. Pero, de nuevo, permitirle ir podría reafirmar su lealtad a la corona y ayudar a influir en las Islas del Hierro para que vuelvan al verdadero redil de los 7 reinos. Algo en lo que Ned sabía que Nox estaba trabajando. Si ella me lo pide, no negaré su pedido, habló Ned, tomando una decisión de la que realmente esperaba no arrepentirse. Supongo que continuará su entrenamiento en sus habilidades de la fuerza durante la expedición también. Ned esperaba haber tomado a Nox con la guardia baja con su comentario, pero para su sorpresa, Nox solo se encogió de hombros. Por supuesto. Ella no es tan sensible a la fuerza como tus hijos o Jon. Pero tiene ciertas habilidades que pueden perfeccionarse. Muy parecidas a las tuyas. Ned se volvió hacia su amigo y miró fijamente la tela que cubría los ojos destrozados del hombre. No parece sorprendido de que sepa de tu entrenamiento secreto de Asa. Ante esto, Nox se burló. Por favor, Ned. Invernalia es tu fortaleza. La sede de la casa Stark. Además, si bien tus poderes no han podido ser refinados como los jóvenes, tus poderes aún se están desarrollando. Lo suficiente como para que puedas sentir los poderes de un individuo. Forzar sensibilidad y poder identificar si han tenido entrenamiento o no a estas alturas, estaría más decepcionado y sorprendido si no supieras que la estoy entrenando. Y como no le has impedido aprender, obviamente debes saber lo que estoy tratando de lograr. Y dime la verdad, Ned, si tuvieras que elegir, ¿a quién preferirías ver en la silla de piedra marina liderando a los Hijos del Hierro? ¿A Theon o Asa? La elección no fue difícil. O al menos no lo habría sido si ambos hubieran sido hombres. Asa es una dama del reino, respondió Ned. Ella no puede heredar el asiento de su padre frente a su hermano. Ante esto, Nox simplemente negó con la cabeza. ¿Por qué? ¿Porque sus órganos reproductivos están dentro en lugar de balancearse entre sus piernas?
¿Porque sangra una vez al mes en un ciclo biológico? ¿Cómo es que eso la hace incapaz de gobernar una tierra? Ella es mucho más inteligente, más hábil, más poderosa, y lo más importante, mayor que su hermano. ¿Por qué no debería gobernar las Islas del Hierro? Lady Dustin gobierna sus tierras en ausencia de un marido y un hijo, ¿no es así? Y si los cuentos son ciertos, Lady Orlana gobierna el dominio a través de su marioneta de un hijo. Y en Dorné, el mayor, independientemente del género, toma el mando del gobierno cuando llega el momento. ¿Por qué Asa debería ser diferente? Los señores de las Islas del Hierro nunca aceptarán que una mujer los dirija. Ned intentó discutir, intentando que Knox entendiera. Había llegado a preocuparse por la niña. Veía a su hermana en Asa casi tanto como la veía en Arya. Los señores de las Islas del Hierro la destrozarían si intentara reclamar el asiento de su padre. Asha conoce muy bien la ardua batalla que tendrá que librar si desea reclamar la silla de Seastone. Y está más que dispuesta y es capaz de luchar y ganar esa pelea. Especialmente si cuenta con el respaldo de personas muy influyentes. Individuos en los reinos continentales. Ned estaba perdiendo la discusión, tanto ante Knox como ante sí mismo, cuando comenzó a ver los beneficios de tener a Asa controlando a los Ironborn. Por mucho que le doliera decirlo, ya que no le gustaba favorecer a un niño por encima del otro, si tuviera que elegir entre Theon y Asa, elegiría a Asa. La joven tenía una buena cabeza sobre sus hombros. Y parecía querer genuinamente que los hijos del hierro abandonaran la vieja manera. Algo por lo que Ned estaba muy a favor. ¿Y qué hay de Theon? Ante eso, Knox simplemente se encogió de hombros. Eso dependería de Asa. Ella será su jefa de casa si todo va bien. El puesto que ocupará dependerá de ella. Ned miró el vaso transparente que tenía en la mano y terminó la pequeña cantidad de whisky que contenía. Muy bien, suspiró Ned. Si Asa logra ser nombrada heredera de las Islas del Hierro, entonces tendrá el respaldo de los Stark y del Norte. Tu respaldo la ayudará a mantener el control de las islas después de que haya logrado tomarlas para sí misma, sin duda, asintió Knox, tomando el vaso vacío de manos de Ned. Ahora que esas molestias han quedado atrás, ¿deberíamos comenzar a discutir los detalles específicos de la expedición a Valiria? Incluso con un año de espera, estoy seguro de que tomará algún tiempo reunir suficientes voluntarios para el viaje. Y aún más con más detalles podemos darles a tus abanderados mayores probabilidades de conseguir esos voluntarios rápidamente y entrenarlos para navegar. Caminando por la suave superficie de la cubierta del recién bautizado Seawolf, Knox se tomó su tiempo para examinar cada centímetro del gran barco marítimo que, literalmente, acababa de ser puesto en el agua menos de un mes antes. Tengo que dar crédito a quien se lo merece, pensó Knox mientras terminaba de examinar el barco, sin encontrar fallas en la construcción del barco que serviría para transportar a los hombres del norte y a él mismo a través del mar angosto y hasta Valiria. Aunque son primitivos, los nativos de este mundo realmente pueden construir algunas construcciones maravillosas cuando se lo proponen. El barco era impresionante por decirlo menos. Y los constructores habían logrado seguir los diseños en los que él, Asa, Luwin y Wendell habían colaborado. Aunque, a decir verdad, su contribución fue menos en el diseño real del barco y más en las posibles formas de mejorarlo, mientras que los otros tres trabajaron sus ideas en algo que fuera funcional. Fue humillante, por decirlo menos. Su tiempo como esclavo y entre los Sith lo había obligado a aprender una gama extremadamente amplia de temas, desde anatomía, medicina, mecánica de barcos, política, agricultura y casi todo lo demás. Pero una cosa a la que había dedicado muy poco tiempo era a navegar en barcos de madera, comprensiblemente dada la naturaleza primitiva de un barco así. Al detenerse cerca de la proa del barco, Knox escuchó la voz de Lord Manderley mientras conducía a Lord Stark por la cubierta. El hombre se había hinchado como un pájaro premiado cuando Lord Stark llegó y felicitó al Lord y sus hombres por la construcción del barco. Y ahora, parecía que el hombre estaba tratando de capitalizar los elogios para integrarse aún más en las buenas gracias de Lord Stark. Su ambición brilla como los soles de Tatooine. Lo cual es tranquilizador, pensó Knox en silencio con una sonrisa al sentir que los dos hombres se alejaban de él. No podría confiar en ese hombre si hubiera pasado por todo esto por nada. Apoyado en la barandilla del barco y respirando el aire del mar, dejó vagar su mente mientras hacía balance de aquellos de importancia que habían decidido sumarse a la expedición. Estuvo gratamente satisfecho con la respuesta que Ned había recibido de sus abanderados cuando les anunció la expedición a Valiria. A las 2 semanas de haber enviado los cuervos iniciales, docenas volaban de regreso desde las diversas fortalezas esparcidas por todo el norte prometiendo su respaldo en forma de hombres, monedas o incluso, en algunos casos, herederos o repuestos de los propios señores.
Aunque lo que fue aún más revelador fueron las casas que no habían ofrecido hombres ni monedas y simplemente habían ofrecido sus buenos deseos. Casa Bolton, Dustin y Risgel, repitió Knox en su cabeza por centésima vez desde que los cuervos habían regresado a Invernalia hacía tantas lunas. Renunciar a la oportunidad de explorar Validia y compartir las riquezas de la tierra. Incluso si realmente creyeran que el viaje estaba condenado al fracaso, la oportunidad bien valía el precio. Entonces, ¿por qué desaprovecharían la oportunidad? ¿Su odio hacia la casa Stark es realmente tan profundo? Ante eso, Knox casi se rió de su propia ingenuidad. Había sentido el puro odio y la aversión que casi emanaban de Lady Dustin la primera vez que la conoció antes de dirigirse a las Islas del Hierro. Y Lord Bolton, aunque no odiaba abiertamente a Lord Stark y era capaz de mantener el control de sí mismo al menos visiblemente, claramente codiciaba el poder que venía con el título de Guardián del Norte. Ya sea el Imperio Sith, el Senado Galáctico o aquí en este mundo apartado. La política y el deseo de más poder, sin importar la definición, nunca cesa. Ahuyentando tales pensamientos, volvió con quienes estaban en el barco con ellos. Asa Greyjoy estaba cerca del timón del barco y, como era de esperar, estaba interrogando a 3 turnos de timoneles sobre el control del barco. Sin duda, la joven tenía la intención de llevarse los diseños del barco a las Islas del Hierro cuando dejara el norte para regresar a casa, algo que Ned había mencionado con no poca preocupación. Lo cual era comprensible hasta cierto punto. Si aquellos que quisieran continuar a la antigua usanza consiguieran hacerse con este barco, haría falta una armada para detenerlo. Especialmente si estaba bajo el control de gente marinera como los Hijos del Hierro. Pero Knox tenía fe en Asa. O más bien en su ambición, al menos. Ella era lo suficientemente inteligente como para ver el camino de destrucción en el que se encontraba su pueblo. Necesitaban cambiar. Y ella tuvo la audacia para hacerlo. Y si un barco similar al Seawolf podía ayudar a impulsar sus planes, entonces Knox y un Ned a regañadientes estaban dispuestos a aceptarlo. Cerca de la pasarela estaban Jon, Rab y Theon. Los 3 muchachos, o más bien casi jóvenes según el sentido de edad apropiado en esta tierra, se reían afablemente entre ellos. Pero a pesar de sus afables comentarios, Knox podía sentir los sentimientos subyacentes dentro de cada uno de ellos tan claramente como si los estuvieran gritando a todo pulmón. Jon estaba emocionado y nervioso, algo comprensible considerando el viaje que les esperaba. Rab era, más complicado. Estaba emocionado, pero al mismo tiempo extremadamente celoso de que su hermano se fuera y lo obligaran a quedarse atrás. El niño había llegado incluso a ponerse de rodillas y rogarle a su padre que lo dejara ir también. Pero Lord Stark había sido resistente. Lo cual era comprensible, Rab era su heredero. El niño no podía arriesgarse en un viaje potencialmente peligroso como este. No cuando todavía era tan joven. Y en cuanto a Theon, bueno, el chico Ironborn era un torbellino de emociones. Depresión por quedarse atrás. Ira por el hecho de que a su hermana le permitieron pasar por encima de él. Y mezclado había una especie de alivio de que Jon y Knox estuvieran lejos de Winterfell por un tiempo. Un sentimiento que Knox compartía ligeramente con el chico. Mientras que Jon, Rab, Asa e incluso Arya habían comenzado a sobresalir y crecer sustancialmente bajo su tutela, Theon había tartamudeado y básicamente había fracasado. El niño tenía muy poco potencial en la fuerza, y su sentido de derecho, que aún prevalecía incluso después de varios años, seguía siendo un obstáculo importante que el niño no podía o no quería superar. Dejando que los 3 tuvieran su momento para ellos mismos, Knox escaneó a los otros señores y damas que estaban dando instrucciones de último minuto a quienes acompañarían a Knox. El gran Jon tenía su hijo, pequeño Jon, que era un título irónico ya que el joven era solo un puño más bajo que su padre, firmemente por los hombros. A bastante distancia, Lord Karstark tiene a su segundo hijo, Adder Karstark, en un fuerte abrazo. Y a poca distancia de los Karstark se encontraban Midge Mormont y su hija Desi Mormont, la última de las cuales acompañaría a Knox. Si bien muchos se unieron a la expedición en busca de fama y gloria, la razón de los mormones para unirse no era tan grandiosa. No era ningún secreto en el norte que Jorah Mormont había estado vaciando recientemente las arcas de Barrowlands para mantener contenta a su nueva esposa, una mujer noble de Hightower House from the Rich. Sin duda, las osas pensaron que este viaje sería su mejor, y potencialmente única, manera de repostar sus arcas sin tener que recurrir a nada drástico. En definitiva, fue impresionante la diversidad de casas del norte representadas. Pero lo que más le preocupaba era quién no se uniría a Knox. Nyra. La joven nativa del norte que había logrado abrirse camino en su corazón endurecido tan a fondo que incluso ahora la idea de dejarla durante meses le causaba un dolor en el pecho.
No había tenido la intención de que su relación se desarrollara hasta este punto cuando la conoció, ni siquiera cuando regresó de las Islas del Hierro y la tomó bajo su protección. En el mejor de los casos, pensó que ella sería una pequeña y agradable distracción cuando la necesitara. Pero a medida que pasó el tiempo, se sintió atraído por la joven. Le recordaba tanto a Sara que era casi doloroso. No físicamente, por supuesto, dudaba que pudiera encontrar togrutas aquí en este mundo. Pero de todos modos, ella tenía el mismo fuego, el mismo impulso dentro de ella que lo había atraído a Sara en primer lugar. A Nira tampoco le había gustado quedarse atrás. Su argumento ante su decisión fue desagradable. Y lo había dejado en una cama muy fría durante casi un mes. Pero al final ella cedió y comprendió su punto de vista. No fue porque la considerara incapaz. Todo lo contrario, de hecho. Necesitaba que ella se quedara atrás porque era capaz. Ella era la única en quien confiaba para seguir supervisando los distintos proyectos y empresas que había puesto en marcha, tanto para él como para el norte. La noche antes de que abandonaran Winterfell, ella procedió a darle una despedida que hizo que más de unas pocas lenguas se movieran en Winterfell. A pesar de su resistencia no tan insignificante que provenía de años de entrenamiento Sith, Nira casi lo había agotado hasta el punto en que su cuerpo casi se negaba a moverse. Quería darte una razón para que volvieras conmigo, había dicho a la mañana siguiente, y asegurarme de que estuvieras lo suficientemente saciado como para no buscar la compañía de putas cuando el barco inevitablemente llegue a puerto. Bueno, ella ciertamente había marcado su territorio, ya que las marcas de los clavos en su espalda y pecho que aún no habían sanado por completo eran una indicación. Estaba tan atrapado en sus recuerdos de la noche de despedida de Nira, que ni siquiera se dio cuenta de que Ned y Manderly se acercaban a él hasta que los dos estuvieron casi encima de él. Lord Stark, Lord Manderly, saludó apropiadamente, volviéndose hacia los dos. Knox, responde Ned. Los últimos suministros están cargados y todos los que se ofrecieron como voluntarios están a bordo. Bien. Knox asintió. Bueno, entonces supongo que esto es todo. Sí, lo es, asintió Ned antes de volverse hacia Lord Manderly. Lord Manderly, informe a los hombres que todos los que no vayan deben desembarcar. Una vez que todos hayan partido, el barco debe zarpar. Como desees, Lord Stark. Manderly asintió, inclinándose una vez ante Stark antes de inclinarse ante Knox y alejarse de los dos. Una vez solos, los dos hombres permanecieron en silencio mientras los ojos grises de Ned se encontraban con los ojos arruinados de Knox. Necesito tu palabra, Knox, Aline, comenzó Ned. Puede que no tenga mi nombre, pero es mi sangre y mi hijo. Tu palabra es que te asegurarás de que regresará. Lo hará, Ned, asintió Knox. Te doy mi palabra al respecto. La presencia de Ned en la fuerza se relajó ligeramente. Entonces, yo también te abrazaré. Dijo el Señor del Norte, extendiendo su mano. Que tus dioses te cuiden, amigo mío. Knox agarró el antebrazo de Ned y asintió. Y que la fuerza esté contigo, amigo mío.